Así es, hermanos, si el Señor está en nuestra vida, pues que reflejaremos a Cristo y Él es la luz. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar con nuestra enseñanza en la decadencia espiritual y estamos viendo cómo prevenir la decadencia espiritual. Y estos consejos los encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, hemos tomado base en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1. Yo creo que ya algunos ya se lo aprendieron. Y que hermanos, esto es una realidad hoy en día en el que muchos han caído en esa decadencia espiritual. Pero la palabra de Dios, hermanos, es para nosotros, para ver cómo prevenir la decadencia espiritual. Hebreos 2:1, con la ayuda del Señor, y después vamos a orar. Si ya lo tienen, pueden dar gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:1: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, delante de ti nos acercamos, Señor, dándote muchas gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia. Estamos aquí, Señor eterno, porque tú tienes palabra para nuestra vida. Señor, cada corazón está en tus manos, cada vida está en tus manos. Es cierto, Señor, después de un día de trabajo el cuerpo se cansa, Señor, pero nuestra alma tiene sed, Padre, de ti. Aún cansado, muchos están aquí porque, Padre eterno, tú los has traído, Señor, para que seamos alimentados con tu palabra. Sé tú en mi vida, Padre. Ten misericordia de mí, Señor. Y quita toda palabra torpe de mi boca, Señor. Y que sea tu palabra en cada vida y en cada corazón, eterno Dios. Para que podamos ponerla en práctica, Señor. Y así hacer caso a estos consejos que nos da, Señor, en tu palabra. Sé, Dios, que tú has de obrar en este momento y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Con la ayuda del Señor. Amén, gloria a Dios. La Biblia, hermanos, sabemos que nunca se contradice a sí misma, a pesar de haberse escrita, hermanos, en un periodo de más de 1500 años. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Qué es lo que usted tiene en sus manos y lo que usted conoce? Nunca se contradice. Y a pesar de haber escrito, hermanos, este periodo de más de 1500 años, por más de 40 hombres diferentes, ¿no es hermoso, hermanos, que la Biblia no se contradice? Ahora, ¿podemos confiar en la palabra de nuestro Dios? Sí. Si nosotros, hermanos, queremos continuar corriendo hasta el fin esta carrera cristiana, hermanos, decíamos la vez pasada que en primer lugar debemos pasar un tiempo diario y específico en comunión con Dios, a través de la lectura, a través de la oración. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida cristiana no se nutre de rituales, no se alimenta de actividades religiosas. No, hermanos, la vida cristiana se alimenta de Dios mismo. Y esto lo veíamos para la vez pasada. Puedo preguntar cuántos han tenido ya ese tiempo específico en comunión con Dios. Pues cada uno puede responderse. En segundo lugar, si queremos continuar corriendo nuestra carrera, hermanos, debemos apropiarnos del Evangelio diariamente, predicarnos el Evangelio. Yo no sé cuántos también lo han hecho, que puedan decir, esta palabra, este texto es para mí. Vamos a ver otro punto, hermanos, en el cual podemos, para poder terminar bien nuestra carrera cristiana. Y en tercer lugar vamos a ver, hermanos, un punto más, hacer un sacrificio vivo para Dios cada día. Un sacrificio vivo para Dios cada día. Estamos viendo esto, cómo prevenir la decadencia espiritual. Si usted quiere continuar firmemente, hermanos, en su fe, quiere continuar en esta carrera, pues hagamos caso a la palabra de Dios. Y este es otro punto, hacer un sacrificio vivo para Dios cada día.
Vamos a leer Romanos con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 12. Romanos 12, 1 y 2 con la ayuda del Señor. Si ya lo tienen, hermanos, Romanos 12, 1 y 2. Si ya lo tienen, voy a dar lectura, así que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si leemos, hermanos, Romanos desde el capítulo 3, San Pablo viene hablando de todo lo que Dios hizo, de todo lo que Dios hizo a nuestro favor a través de la persona de Cristo. Que, hermanos, que Él se entregó por nosotros, muriendo en nuestro lugar, a nuestro favor, hermanos, y Él se entregó por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Pues para pagar una deuda que teníamos delante de Dios. Ahora, esto, hermanos, lo que viene mencionando Romanos, no es algo que podemos tomarlo a la ligera. El que Cristo haya pagado por nuestros pecados, hermanos, el que Él se haya entregado para que nosotros pudiésemos reconciliarnos con Dios. ¿Cómo se supone que debe reaccionar un creyente? Y esto lo digo, hermanos, como de un creyente que ha recibido tan grande misericordia. ¿Cómo se supone que debe reaccionar? Podemos hablar de los inconversos, es decir, pues no ha recibido nada, ¿cómo va a reaccionar? Usted puede darse la respuesta, ¿cómo reacciona un inconverso que no ha recibido nada de parte de Dios? Pero alguien, hermanos, que ha recibido esta grande misericordia, ¿cómo se supone que debe de reaccionar? Por eso San Pablo dice que es, hermanos, presentándose delante de Dios como un sacrificio vivo. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Ha tenido Dios misericordia con usted? ¿Sí lo ha tenido? Hermanos, dice entonces que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Estamos leyendo en estos días Levítico, hermanos, y hermanos, para poder entender esta parte de lo que el apóstol viene diciendo, tenemos que ver algunas cosas, algunas palabras claves en estos textos, porque dice que debemos presentarnos como un sacrificio, pues, vivo y como un sacrificio. San Pablo, hermanos, está haciendo alusión a ese sistema de sacrificio diseñado por Dios en el antiguo pacto. En Levíticos acabamos de leer, y hay varios tipos de sacrificio, pero todos esos sacrificios eran figura del gran sacrificio que hizo en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, San Pablo tiene en mente un sacrificio en particular, un sacrificio que no solo simbolizaba el perdón de los pecados de aquel que presentaba delante de Dios, sino que también su completa consagración a Dios. Ahora, en este sacrificio, hermanos, el animal era consumido por completo en el fuego. Era consumido por completo en este sacrificio. Por eso en el libro de Levítico lo llama ofrenda del todo quemada. ¿Se da cuenta? Hemos leído, hermanos, y ha escuchado, se ha puesto atención, que había ofrendas pues que no se quemaban por completo. Y los sacerdotes, ¿qué podían hacer con ello? Pues podían comer de la carne de esos sacrificios, pero no de esta ofrenda del cual el apóstol está haciendo alusión. Esta ofrenda era una ofrenda del todo quemada, del todo quemada. Otra particularidad de esta ofrenda es que los sacerdotes, hermanos, lo tenían que llevar a cabo 2 veces cada día, en la mañana y en la tarde, para que el fuego del altar nunca se apagara. Y esta ofrenda también se le llama holocausto continuo.
holocausto continuo. Una ofrenda del todo quemada, un holocausto continuo. Ahora, hermanos, la palabra sacrificio que San Pablo está usando aquí, hermanos, trae dos ideas a nuestra mente. La primera es la de una entrega total, una entrega total. La segunda, una entrega continua. Hermanos, de verdad, Dios no quiere una parte de nuestra vida. Dios no quiere una parte de nuestra vida, ni siquiera la mayor parte. Es una ofrenda donde todas las partes deben ser quemadas en el altar de Dios. Deben ser quemadas, ¿cómo, hermanos? Enteramente a Dios. Enteramente a Dios. En otras palabras, hermanos, lo que Dios espera de usted, de mí, de todos nosotros, es una consagración que a medias. No, es una consagración completa. Que todo lo que tenemos o lo que somos, hermanos, pues le pertenece a Dios. Ahora, hermanos, es fácil decir: Señor, yo te entrego todo lo que soy. Porque si yo les pregunto, ¿cuántos de aquí entregan todo lo que son? Pues muchos dirían: yo entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Pero, hermanos, cuando regresamos a nuestra rutina diaria y comenzamos la semana y empezamos a lidiar con el mundo, empezamos a regatear con Dios, hermanos. Empezamos a regatear con Dios. Y muchas veces, hermanos, empezamos a reclamar para nosotros. Empezamos a reclamar para nosotros lo que día anterior habíamos dicho que era suyo. ¿O no le ha pasado así? De repente viene a ser mi tiempo. Un día anterior: Señor, el tiempo es tuyo. No, pero un día después es mi tiempo, mi dinero, mi libertad cristiana, mi familia, mi trabajo. Y San Pablo, hermanos, no está diciendo que, hermanos, que se entregue a medias, sino es entregarse entero para un sacrificio para Dios. Hermanos, hay otra palabra que San Pablo usa en este texto, y es presentarse. Lo que leímos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Esta palabra, hermanos, comunica la idea de una entrega, pero ¿sabe? Una entrega consciente y voluntaria. Porque a veces muchos dicen: sí me entrego, pero no están conscientes. Y esta palabra, hermanos, eso es lo que comunica, una entrega consciente y voluntaria. Todos nosotros los creyentes, hermanos, entregamos nuestra vida a Cristo a fuerzas. ¿Cómo lo hicieron? Consciente y voluntariamente. ¿O no es así? Consciente y voluntariamente. Es necesario, hermanos, que recordemos esa entrega todos los días, todos los días. Por eso San Pablo nos dice, hermanos, en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Se da cuenta? ¿Es de usted? Porque comprado soy por precio. ¿Se da cuenta? ¿Y qué precio, hermanos? ¿Cuánto oro pagaron por usted? ¿Qué precio, hermano? ¿Qué precio? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué precio? Pero entonces, hermanos, por aquellos que han sido comprados por ese precio, dice: ¿qué tienen que hacer? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Pero sabe, aquí dice algo importante: los cuales son ¿de quién? ¿De usted? No, son de Dios, hermanos. No es de usted. Los cuales son de Dios. Fuimos comprados por precio.
y no nos pertenecemos a nosotros mismos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ya dejó de ser mi tiempo, ya dejó de ser mi libertad, mi dinero, mi trabajo. Todo yo ya no, hermanos. Y todo lo que tengo le pertenece ¿a quién? A Dios. A Dios. Porque comprados sois por precio. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Pues glorificad pues a Dios, dice el apóstol. Los que han sido comprados por precio, hermanos, pues glorificad pues a Dios. ¿Con qué? Pues con todo lo que usted es, con todo lo que usted tiene. Glorificad a Dios. ¿Se da cuenta que esta palabra de glorificad a Dios está en modo imperativo? ¿Qué quiere decir esto? Es una opción. ¿Es una qué? Una orden. ¿Se da cuenta? Os ruego por las misericordias de Dios. Esto significa, hermanos, que tenemos la obligación. Tenemos la obligación, no hay opción de entregarnos. Debemos entregarnos. No tenemos opción, hermanos. Debemos entregarnos. Y dice, os ruego. Y Él pide, hermanos, que entreguemos nuestra vida cada día para hacer, ¿qué? Su voluntad. Para que usted y yo busquemos la gloria de nuestro Dios con pasión y con alegría. Con pasión y con alegría. Hermanos, así es que cada día debemos recordar el inmenso amor pues que Dios ha tenido hacia nosotros. Y así también, hermanos, debemos colocarnos cada día ante el altar de Dios. Recordar que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Recuérdese, no me pertenezco. No me pertenezco. Todo lo que tengo es del Señor. Y recordar su inmenso amor. Porque esto, hermano, nos mueve a vivir enteramente para Él. Cada que usted se levante, cada que usted se despierte, debe decirle a Dios: Señor, yo sé que fui comprado. ¿Y qué precio pagaste por mí? Yo sé que fui comprado. Yo sé que me amaste con un amor inmenso. Ahora ayúdame a vivir esta realidad. Un compromiso, hermanos, diario. Hay hermanos que se ven en el pasado y dicen: no, en otros tiempos los creyentes eran de otra manera. Hermanos, la vida cristiana siempre ha sido difícil. La vida cristiana siempre ha sido difícil. Y el mundo, hermano, nunca ha sido un paraíso. No piense que hoy el mundo está más depravado que hace 20 siglos atrás. Solo lea la historia, hermanos, en Romanos para darse cuenta cuánta depravación, hermanos, había en el mundo cuando Cristo nació. Y los apóstoles, ¿qué hacían? Pues predicaban el evangelio. También el mundo estaba corrompido. El mundo siempre ha sido un mundo perdido, hermanos, siempre. Ahora, hermanos, es cierto, no puede uno mentir, es cierto y que es verdad que en esta época donde no, hermanos, no se reflexiona, ya no se reflexiona. Es una época, hermanos, donde muchas cosas llaman nuestra atención. Debemos tener diariamente un tiempo a solas con Dios. Y para eso, hermanos, tenemos que tomar algunas decisiones. Tenemos que tomar algunas decisiones. ¿Qué? Va a tener que apagar la televisión. Va a tener que dejar la computadora. Va a tener que dejar tantas cosas que busca ahí en Facebook. Y muchos se las pasan horas y horas subiendo fotografías para que el mundo vea su vida. Cuando, hermanos, hay muy poco tiempo personal con Dios.
El día tiene ¿cuántas horas? 24 horas. Tenemos que buscar cuál es el tiempo que le damos a nuestra alma para presentarla delante de Dios. Decía un hermano, porque el tiempo personal con Dios no se encuentra, se fabrica. Hay muchas cosas en esta época que nos hacen perder el tiempo, hermanos, y no me puede decir que no. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que no tenga Facebook. Yo no estoy diciendo, entonces hermanos, de que no tenga Facebook. No, yo no estoy diciendo que no tenga Facebook, sino que debemos tener cuidado porque esas cosas atraen demasiado nuestro tiempo. Atraen demasiado nuestro tiempo y se termina la tarde y no tuvo un tiempo con el Señor. Y mire, hermanos, que al hablar de esto yo no estoy exento de eso. Esto también aplico a mi vida. ¿Por qué? Porque también tengo que apropiarme del Evangelio. El Evangelio también es para mí. El Evangelio es para mí. Y yo no estoy exento de esto. Y hay momentos que yo tengo que decir hasta aquí. Hasta aquí. Yo no estoy criticando, hermanos, el medio. Yo no estoy criticando los medios porque sirven para muchas cosas. Pero yo no estoy criticando el medio, sino el abuso. El abuso. Si no tomamos soluciones, hermanos, nuestra vida espiritual va a decaer. Nuestra vida espiritual va a decaer. Por eso, hermanos, ahora no solamente debemos tener diariamente un tiempo con Dios, no solamente debemos apropiarnos del Evangelio, no solamente debemos comprometernos a hacer un sacrificio vivo para Dios. También, en cuarto lugar, hermanos, debemos cada día recordar y poner nuestra fe en la soberanía y el amor de Dios. Ese es un punto muy importante. Debemos cada día recordar y poner nuestra fe en la soberanía y el amor de Dios. Miren, hermanos, yo creo que habrá momentos difíciles en nuestra vida. Yo no sé si usted los ha tenido, pues yo creo que sí. Yo los he tenido. De verdad, hermanos, hay momentos difíciles en nuestra vida. Momentos que tenemos que llorar. En el que, hermanos, llegamos a sentirnos solos. Llegamos a sentirnos solos. Pero nos recuerda la palabra de Dios que en Cristo somos más que vencedores. Pero el Señor dijo a sus discípulos, hermanos, en el mundo tendréis. Y esto no gusta mucho en muchos predicadores. Ven hoy, para de sufrir. Ven hoy y para de sufrir. Se acabarán tus problemas, tus aflicciones. Pero, hermanos, cuando el Señor dice en el mundo tendréis aflicción. Por eso San Pablo dice en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los que vamos para el reino de Dios, dice que es menester que por muchas tribulaciones vamos a pasar. Es una opción. Es necesario. Es necesario. Hermanos, Dios no le ha prometido a nadie una vida sin dolor. Dios no le ha prometido una vida sin dolor. Lo que promete Él es que en medio del dolor, en medio de ese dolor, Él ejerce un control para su propia gloria y para el bien de los suyos. Por eso es que, hermanos, tomemos en cuenta el control soberano de Dios, aún, hermanos, sobre las acciones pecaminosas de los demás. Hay un control soberano de Dios sobre eso.
Porque hermanos, esto es una realidad. Muchas de las aflicciones que nosotros sufrimos en este mundo, muchas de ellas se deben a pecados de otros. ¿O no es así? Sí, muchas de esas se deben a pecados de otros. Y cuando un creyente, hermanos, pierde de vista la soberanía de Dios y el amor de Dios en situaciones como esas tan difíciles, hermanos, el corazón del cristiano se llenará de amargura. Y al llenarse de amargura no podrá correr bien la carrera. Dígame usted, ¿quién puede correr una carrera bien con un costal de amargura puesta en sí? Si usted no cree que Dios es soberano, si usted no cree que Dios es soberano y controla todas las acciones, entonces es posible que termine sintiéndose amargado. Si usted se siente amargado, empezará a separarse de Dios, empezará a separarse de Dios y no se mantendrá firme. Lo primero es aislarse de los demás. Pero hermanos, la meta del diablo es alejarlo de Dios. No perseverará si deja que las acciones de los demás le conviertan en una persona amargada. Ahora, hermanos, en la Biblia tenemos una historia en donde podemos ver la soberanía y el amor de Dios, que Él tiene todas las cosas bajo su control. Vemos los hermanos de José, le tenían envidia, quisieron matarlo, decidieron ponerlo en un pozo. Después, ¿qué? Lo vendieron a unos madianitas. Los madianitas lo llevaron como esclavo a Egipto. Ahí lo vendieron a Potifar. Estando en la casa de Potifar, su esposa insistía en que se acostara con él y José se negaba. Un día esta mujer le dijo que durmiera con él. José salió corriendo, pero ella se quedó con su ropa en la mano. Y esta mujer daba gritos que José había intentado, ¿qué? Violarla. Potifar, por proteger su honor, le cree. Y José es metido en la cárcel y ahí se pasa años tras años por una acusación injusta. José pasó unos 20 años encarcelado. Unos 20 años encarcelados. Y cuando finalmente sus hermanos aparecen delante de él y José se descubre delante de ellos, ahí nos hablan, hermanos, en Génesis 45, 5 al 8. 3 veces dice José a sus hermanos, vea, hermanos, lo que dice ahí. 3 veces le dice José a sus hermanos, Dios me envió. Dios me envió. Dios me envió. No, ni os pese el haberme vendido acá. ¿Se da cuenta? Ni os pese el haberme vendido acá, porque era para preservación de vida. Me envió Dios. ¿Se da cuenta que Dios estaba controlando, hermanos, todo en ese momento? ¿Se le escapó algo a Dios? No, hermanos, Dios estaba controlando todo, en ese caso sus pecados, para hacer su voluntad. Estaba controlando todo. Ahora, ¿esto le dejaba libre de pecado a sus hermanos? No. Pero vemos el poder y la sabiduría de Dios son tan impresionantes que Él puede usar lo que está mal hecho para llevarlo a cabo lo que está bien hecho. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si José, preso en Egipto, no hubiera tenido esa perspectiva? Se hubiera convertido en un individuo amargado, problemático. Pero este hombre creyó firmemente en el control soberano de Dios y el amor de Dios, hermanos, en vez de ser un problema para los demás. José se convirtió en una pieza clave para la solución
de miles de personas. ¿Sufrió? ¿José sufrió, hermanos? Sí, sufrió muchas de las experiencias. Pero mire, esto tenemos que verlo, hermanos, y entenderlo, porque José sufrió muchas de las experiencias que suelen justificar el resentimiento y la amargura. Y muchos pueden decir, van con el pastor y dicen: pastor, no sabe lo que estoy pasando. Pero vemos en esta historia de la Biblia de un hombre que tiene, hermanos, todas las razones del mundo para ser un amargado. Póngase usted en lugar de José. Póngase tantito en lugar de José. ¿Cómo hubiera terminado? Amargado. ¿Sí podía justificarla? Sí. ¿Qué hice mal? Tenía, hermanos, su fe cimentada en la soberanía y en el amor de Dios. Recuérdelo, hermanos. Tenía su fe cimentada en la soberanía y en el amor de Dios. Dios, nuestro Dios, hermanos, se ha comprometido consigo mismo a hacerlo a usted a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Por eso, hermanos, Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Hermanos, Dios nos llama con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Sigue diciendo el apóstol: porque a los que antes conoció también predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se da cuenta, hermanos? Si tenemos un buen concepto del propósito de Dios para nuestra vida, es este. Usted puede decir: que el propósito de Dios para mí es ser, no sé, la persona número 1 en TikTok. Ese es el propósito de Dios para mi vida. No. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y lo va a hacer cueste lo que cueste. Hermanos, hay un ejemplo que pone un hermano cuando dice que alguien le preguntó a Miguel Ángel cómo era posible que él esculpiera de una piedra de mármol un caballo bien hecho. Y Miguel Ángel le dijo: es muy fácil, yo simplemente tomo el cincel y le quito todo lo que no se parece al caballo. Dios se ha comprometido consigo mismo a tomar su cincel y quitarnos todo lo que no se parezca a Cristo. Se ha comprometido, no con usted, consigo mismo, a tomar ese cincel y a quitar de usted todo lo que no se parezca a su Hijo Jesús, a Jesucristo. ¿Quiere correr bien la carrera, hermanos? Manténgase firme en su fe, en la soberanía y el amor de Dios. Mantenga su fe firme, hermanos, en la soberanía y el amor de Dios. Esto es importante entenderlo, porque si no, nos vamos a amargar y vamos a empezar a justificarnos. Y cuando empiece a justificarse, hermanos, va a caer en autocompasión. Y cuidado cuando cae en autocompasión, porque va al pecado. Y usted puede decir: es que puedo tener unas vacaciones cristianas, y empezar a fallar y decirle: Señor, pues tú sabes por lo que estoy pasando, merezco algo así. Hay un canto que hemos entonado cuando dicen: tus planes son perfectos, tú no me olvidarás,
estás conmigo en la tempestad. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Él tiene todo el control, hermanos. Tiene todo el control. Tiene todo el control. Los invito a estar de pie. Queremos terminar bien nuestra carrera. Debemos de tomar en cuenta esto. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él sea con cada uno de nosotros y poder poner en práctica su palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, hay momentos difíciles en nuestra vida, Padre. Pero a los que Dios ama, dice tu palabra, todas las cosas le ayudan a bien. Tú nos llamaste, Señor, con un propósito, Padre. Parecernos a la imagen de tu Hijo. Si has tomado tu cincel, Señor, y has empezado a quitar todo lo que no se parezca a Cristo, es cierto, Señor, vendrán momentos difíciles, Señor. Ayúdanos a estar, Señor, completamente firme. Nuestra fe que esté en tu soberanía y tu amor, Padre. Que tú todo lo tienes bajo control. No queremos ser personas amargadas, Padre. Vemos a José, Señor, como tu poder, Señor, soberano sobre él, Padre. Es cierto que aún por muchos pecados de los demás vienen a perjudicarnos, Señor. Pero hay poder en el nombre de Jesús, que tú tienes el control de todo, Padre. No queremos amargarnos, Señor. Ayúdanos a tomar en cuenta tu palabra y a pasar, Padre, un tiempo contigo, Señor. Un tiempo diario contigo, Señor. Apropiarnos del Evangelio. Presentarnos en sacrificio vivo, Padre, continuo. Tú quieres todo, no quieres ni la mayor parte, quieres todo, Padre. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Todo te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús, eterno Dios. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre. Si alguien está pasando por este momento complicado, sé tú con él, Señor. Sé tú con él, Padre. Y que él pueda entender, Señor, que todo lo tienes tú bajo control. Y todas las cosas lo ayudarán a bien. Y tu nombre es glorificado, Padre. Señor, en tus manos dejamos nuestra vida. Gracias por tu palabra, Padre. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor. Y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de darle gracias.